Muy bien. En esta ocasión, para la materia de ecuaciones diferenciales, que es Matemáticas 4, vamos a abordar esta primera presentación que habla acerca de definiciones y terminología empleada en las ecuaciones diferenciales y bueno, una serie de conceptos introductorios. Primero, la definición básica. ¿Qué es una ecuación diferencial? O como comúnmente la pueden encontrar en los libros o en los textos, simplemente ED, E mayúscula, D mayúscula. Dice que si una ecuación contiene las derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial. Aquí hay varios temas que se pueden desmenuzar. Uno de ellos es ¿qué es una ecuación? Bueno, una ecuación en este caso es una igualdad. Cualquier expresión que tenga un lado izquierdo, un lado derecho y existe un signo de igual entre ellos. A eso se refiere una ecuación. Y ahora esa ecuación tiene que contener derivadas o diferenciales. Por el hecho de que esa ecuación ya contenga una derivada, como en este caso, ya hablamos de una ecuación diferencial. Y ahora, esas derivadas o diferenciales pueden contener una o más variables dependientes. La variable dependiente, por ejemplo, en este primer caso que tenemos acá, que estoy señalando, la variable dependiente es y. Sí, se está derivando y con respecto de x. La variable independiente es x. O sea, conforme varía x, y va a ir cambiando. Es lo que nos dice. Y ahora, puede existir una o más variables independientes. ¿Sí? Por ejemplo, alguna de estas ecuaciones que contienen derivadas parciales. Este simbolito de esta es una D, es una derivada, una segunda derivada parcial de t con respecto de x. Aquí t, esta t mayúscula, es la variable dependiente. ¿Y de qué está dependiendo? De x. Estos dos que están acá en la parte de los subíndices, de los superíndices, de las potencias, pues no significa que esté elevado al cuadrado, ¿no? Así como está todo armado, este 2 aquí a un lado de esta D y este 2 aquí en la parte superior de esta X, así todo denota la segunda derivada parcial de T con respecto de X. Si en lugar de un 2 tuviera un 3 en ambos lugares, bueno, estaría hablándonos de la tercera derivada parcial de T con respecto de X. Bueno, entonces les decía, este es el caso. Aquí en esta ecuación diferencial podemos encontrar el caso de que tenemos una variable dependiente que es t, aquí está t, y esa t se está derivando con respecto a x, esa t se está derivando con respecto a y esa t se está derivando con respecto a z. Por lo tanto, aquí tenemos tres variables independientes. La x, la y y la z son las variables independientes y la t depende de cómo varíen esas tres variables. Bien. Nosotros generalmente escribimos y como la variable dependiente y x como la variable independiente. Usualmente en las matemáticas, bueno, así los venimos manejando, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Y también dice que a la variable dependiente también se le llama función incógnita. Y acá tenemos una serie de ejemplos de ecuaciones diferenciales. ¿Cómo sabemos que es una ecuación? Bueno, porque tiene un signo aquí de igual. Dice que el lado izquierdo de la ecuación es igual al lado derecho. O sea, todos estos términos son iguales a 0. Aquí habla de la segunda derivada de y con respecto de x. Nuevamente, todo este ordenamiento, así como está escrito, habla de una segunda derivada. No habla de la derivada al cuadrado, ¿no? Eso no significa. Y aquí no es una derivada parcial. ¿Cómo reconozco una derivada parcial de una que no es parcial? Bueno, simple, ¿no? Desde el uso de los símbolos. Aquí observen cómo esta d de la derivada está como
muy circular, como si estuviera doblada. Y las derivadas comunes se escriben como una d normal. ¿Sí? Entonces aquí me habla de la segunda derivada de y con respecto de x más 3 veces la primera derivada de y con respecto de x más 5 veces y es igual a 0. Y bueno, aquí está otra ecuación diferencial. Habla de la segunda derivada de s con respecto a t es igual a menos g. Esto en física tal vez es una ecuación conocida. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a, en este caso, menos la gravedad. Es una aceleración, pues. Y acá hay otra ecuación diferencial, también contiene derivadas. Ojo aquí, esta es otra manera de representar a las derivadas. Esta nos hablaría de la tercera derivada de y más 2 veces el cuadrado de la segunda derivada de y más la primera derivada de y es igual al seno de x. Ok, y bueno, aquí tenemos otro par de ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. Aquí es la segunda derivada parcial de u con respecto a t, igual a c al cuadrado, multiplicada por la segunda derivada de u con respecto a x. Aquí u la identificamos como la variable dependiente y t y x son las variables independientes. Y bueno, por último tenemos esta ecuación diferencial. Es la derivada parcial de z con respecto de x al cuadrado más el producto de la derivada parcial de z con respecto de x por la derivada parcial de z con respecto de y más el cuadrado de la derivada parcial de z con respecto a y. Y aquí nuevamente identificamos las variables. Z es la variable dependiente. ¿Y de qué depende? De x y de y, en este caso. Se deriva con respecto a x y se deriva con respecto a y. Bien. Aquí nos habla de las diferentes notaciones o cómo podemos escribir una ecuación diferencial. Dice, una ecuación diferencial puede escribirse en diferentes notaciones para las derivadas. O sea, las derivadas las podemos representar desde distintos autores. Se ejemplifican las notaciones para primera, segunda y tercera derivada. Y acá ya viene, dice notación de Leibniz. Y esta es la que comúnmente usamos. Primera derivada de y con respecto a x, segunda derivada de y con respecto a x y la tercera derivada de y con respecto a x. También existe la notación de Lagrange, que es la de las comillas. Primera derivada, una comilla. Segunda derivada, 2 comillas. Tercera derivada, 3 comillas. La notación de Cauchy o Jacobi, también aquí. ¿Sí? Primera derivada. Esta no significa una potencia, esta significa la segunda derivada de la función con respecto a x. Y esta es la tercera derivada de la función. ¿Sí? Y bueno, por último tenemos la notación de Newton, que generalmente lo usamos en física. Entonces, esta notación de Newton, bueno, se identifica la primera derivada como la y, que es la variable dependiente, con un punto en la parte superior. La segunda derivada es la y con 2 puntos en la parte superior. Y respectivamente la tercera derivada con la y con 3 puntos en la parte superior. Después viene qué es una solución de una ecuación diferencial o qué es lo que queremos encontrar al resolver una ecuación diferencial. Y bueno, dice que la resolución de ecuaciones diferenciales es un tipo de problema matemático que consiste en determinar la función que al derivarse cumpla una determinada ecuación diferencial. ¿A qué nos referimos con esto? Que al igual que en las ecuaciones lineales, donde queremos encontrar cuál es el valor de x que cumpla con una determinada ecuación para que se cumpla la ecuación, o sea, para que ambos lados de la ecuación sean iguales,
Aquí queremos encontrar una función que al derivarla tantas veces como lo indique mi ecuación diferencial, haga cumplir mi ecuación, es decir, cumpla con la igualdad, que el lado derecho sea igual al lado izquierdo. Para resolver ecuaciones diferenciales, bueno, existen métodos específicos de acuerdo a la clasificación de la ecuación diferencial o al tipo. Por lo tanto, es importante identificar a las ecuaciones diferenciales de acuerdo a la clasificación para poder resolverlas. O sea, porque según sea la ecuación diferencial, tú vas a aplicar un método de solución. La clasificación de las ecuaciones diferenciales puede ser según el tipo, según el orden, según el grado y según la linealidad. Entonces vamos a ver cada uno de esos 4 clasificaciones. La primera, que es según el tipo, se pueden clasificar las ecuaciones diferenciales en 2 tipos solamente. Pueden ser ecuaciones diferenciales ordinarias, que se les conoce como E2, por, bueno, las siglas, ecuación diferencial ordinaria, EDO. Y ecuaciones en derivadas parciales, que son EDP, también por sus siglas. ¿Y en qué consiste cada una? Bueno, las ecuaciones diferenciales ordinarias contienen únicamente derivadas respecto a una sola variable independiente. Solamente tenemos una variable independiente en nuestra ecuación diferencial. Y aquí vemos varios casos, varios ejemplos. Esta primera que está aquí tenemos x multiplicada por la primera derivada de y más 2 veces y igual a 3/5. Con esta notación de las comillas que corresponde a la notación de Lagrange, no es tan fácil percibir con respecto a qué se está derivando esta variable, con respecto a qué se está derivando y. Pero entonces se concluye que se está derivando únicamente con respecto a la otra variable que se presenta en la ecuación. Al no decirte con respecto a qué específicamente, bueno, se intuye que es con respecto a la variable que aparece en la ecuación, la otra variable, la variable independiente, en este caso x. En la notación de Leibniz, que es la primera, aquí sí especifica con respecto a qué se está derivando esa y. Aquí dice derivada de y con respecto de x. Entonces aquí sí es fácil ver en este segundo caso cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Aquí la variable dependiente es y, la que se deriva, y x es la variable independiente con respecto a la que se deriva. Y también observamos esta ecuación y vemos que tenemos una única derivada, que es esta, y nada más tenemos una variable independiente. Por lo tanto, esta ecuación clasificaría como una ecuación diferencial ordinaria. Y también todas estas que se presentan acá. Acá tenemos, en este tercer ejemplo, una segunda derivada de y con respecto a x, una primera derivada de y con respecto a x. Entonces vemos que la única variable independiente que se está presentando es x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria. Y también esta, la de la aceleración. Tenemos la segunda derivada de s con respecto al t es igual a menos g. Aquí la única variable independiente es t. Bien. El otro tipo de ecuación diferencial que se puede presentar, porque nada más hay 2 tipos, son las ecuaciones en derivadas parciales. Y bueno, la diferencia con las EDO es que contienen derivadas respecto de 2 o más variables independientes. Y es muy fácil identificarlas desde la nomenclatura porque, bueno, vamos a recurrir a las derivadas parciales. Las derivadas parciales precisamente se utilizan cuando tienes 2 o más variables independientes, porque tienes que especificar con respecto a cuál de ellas estás derivando. Entonces aquí tenemos, fíjense, desde la notación, esta es una derivada parcial de z con respecto de x. Y aquí tenemos una derivada parcial de z, pero ahora con respecto de y. Sí, aquí la notación faltó hacer la d así como dobladita aquí. Entonces esta es una
EDP, ecuación diferencial en derivadas parciales. Este segundo ejemplo también es una ecuación en derivadas parciales. ¿Por qué? Porque tenemos a la u como la variable dependiente y tenemos a la t y a la x como las variables independientes. Entonces existen dos variables independientes EDP. Y por último, este ejemplo, tenemos la segunda derivada parcial de t con respecto de x, la segunda derivada parcial de t con respecto de y la segunda derivada parcial de t con respecto de z. Aquí t se está derivando con respecto de x, de y y de z. Entonces tenemos tres variables independientes que son x, y, z y tenemos una variable dependiente. Al momento de existir dos o más variables independientes, eso la vuelve una EDP, ecuación en derivadas parciales. Bien, ese según el tipo. La otra clasificación que existe es según el orden. ¿A qué se refiere esto del orden? Bueno, se llama orden de una ecuación diferencial al orden de la derivada superior que interviene en la ecuación. Una primera derivada se denomina de primer orden, una segunda derivada se denomina de segundo orden y así sucesivamente. O sea, para clasificar según el orden a nuestra ecuación diferencial tenemos que buscar la derivada más alta que se esté presentando en la ecuación. ¿Sí? Una segunda derivada es más alta que una primera, una tercera es más alta que una segunda y una cuarta es más alta que una tercera y así sucesivamente. A eso se refiere el orden. ¿Sí? Y aquí viene este ejemplo. Esta es una ecuación diferencial, lo vemos claramente. Aquí hay una derivada, aquí hay una segunda derivada. Entonces observamos, tengo una primera derivada y tengo una segunda derivada. ¿Cuál es la más alta? La segunda derivada. Entonces, el orden de esta ecuación será segundo. Esta ecuación diferencial es de segundo orden por contener una segunda derivada. ¿Ok? Y acá vienen varios ejemplos. En este primer ejemplo, bueno, tenemos una primera derivada de y. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial es de primer orden. Acá en este segundo ejemplo tenemos una segunda derivada de y elevada al cubo. Ojo aquí. Y aquí tenemos una primera derivada de y elevada a la 1. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial, o sea, la derivada más alta que vamos a encontrar es esta segunda. Por lo tanto, la ecuación diferencial es de segundo orden. No confundir con la potencia. Esa es otra cosa. Y luego, este tercer ejemplo aquí involucra una primera derivada, una segunda derivada al cuadrado y una tercera derivada. Aquí la derivada más alta es esta, la tercera derivada. Por lo tanto, esta ecuación diferencial clasifica como de tercer orden. El número 4, aquí tenemos una EDP, una ecuación diferencial en derivadas parciales, a diferencia de las otras tres que eran ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta ecuación diferencial en derivadas parciales vamos a ver qué derivadas tenemos. Aquí tenemos una primera derivada de z con respecto a x, otra primera derivada de z con respecto a x, otra primera derivada de z pero con respecto a y otra derivada de z con respecto a y elevada al cuadrado. Aquí ojo, solamente tenemos derivadas de primer orden o primeras derivadas. Entonces, esta ecuación clasifica como una ecuación diferencial ordinaria, derivadas parciales, perdón, de primer orden. ¿Sí? No confundir con la potencia, esa es otra cosa. El orden tiene que ver con las derivadas, no con la potencia. Bien, y el quinto ejemplo también es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y tenemos segundas derivadas. Aquí es la segunda derivada de phi con respecto a x y la segunda derivada de psi con respecto a y. Entonces, por donde le quieran ver, son segundas derivadas. Esta ecuación clasifica como una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden. Ya estamos sabiendo clasificar por tipo, por orden. Y ahora vamos a clasificar según el grado de la ecuación diferencial. Dice que el grado de una ecuación diferencial es el grado
ojo aquí, el grado o la potencia de la derivada de mayor orden presente en esa ecuación. Y se identifica con el exponente que se aplica la derivada de mayor orden. Entonces, para encontrar el grado, para clasificar según el grado, primero tenemos que encontrar el orden. Una vez encontrado el orden, ahora sí podemos clasificar según el grado, ¿sí? Esta primera ecuación, vemos cuál es la derivada más alta que se presenta. Es esta primera derivada. Entonces, sería una ecuación diferencial ordinaria. Solamente tiene derivadas con respecto a una variable independiente. Es de primer orden porque tiene una primera derivada y es la más alta de la ecuación. Y esa primera derivada está elevada a la 1. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y de primer grado, ¿sí? Este segundo ejemplo de aquí. Aquí tenemos una primera derivada y aquí tenemos otra primera derivada. Entonces, de entrada es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y ahora tenemos que encontrar el grado. Como tenemos los casos de que hay dos derivadas de primer orden, bueno, vemos cuál está elevada a la mayor potencia y eso nos va a definir el grado. Entonces, esta segunda ecuación clasificaría como ecuación diferencial ordinaria de primer orden y de segundo grado. El tercer ejemplo, también observamos, tengo una primera derivada, tengo una segunda derivada. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y de primer grado, ¿sí? El grado lo va a dar la potencia a la que esté elevada la derivada de mayor orden. Por eso les digo, primero hay que identificar el orden de la ecuación y luego ya podemos identificar el grado. Bien, este cuarto ejemplo. Aquí tenemos una primera derivada, una segunda derivada. Bien, entonces esta ecuación clasificaría como una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y de tercer grado. El grado es nuevamente a lo que está elevada la derivada de mayor orden. La potencia de la derivada de mayor orden. Bien, y tenemos este penúltimo ejemplo que es una EDP, una ecuación en derivadas parciales. Todas son primeras derivadas parciales. Pero unas de ellas, estas dos, están elevadas al cuadrado. Entonces eso nos va a definir el grado. La podríamos clasificar ya como ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden y de segundo grado. Como lo veas, también este es de primer orden y de segundo grado. Y por último, esta ecuación también es en derivadas parciales. Como existen dos derivadas, dos segundas derivadas, pues clasificaría como de segundo orden. Y ambas están elevadas a la 1, entonces sería una EDP, ecuación en derivadas parciales, de segundo orden y de primer grado. Bien. Por último, nos vamos a clasificar las ecuaciones según la linealidad. Aquí hay de dos, que las ecuaciones o que la ecuación sea lineal o no lineal. ¿Cómo sabemos cuándo cae en una o en otra? Bueno, para que sea lineal, mi ecuación diferencial tiene que cumplir con dos propiedades. Dos propiedades. Si no cumple con alguna de ellas, si nada más cumple con una o con otra, pero no con las dos, entonces inmediatamente es no lineal. Para que sea lineal, necesariamente tiene que cumplir con las dos. ¿Sí? Bien, entonces se dice que una ecuación diferencial es lineal si cumple con dos propiedades. ¿Cuáles son estas dos propiedades? 1. La variable dependiente y, o como se llame la variable dependiente, y todas sus derivadas tienen que ser de primer grado. Esto es, la potencia de cada término que involucra y es 1. O sea, el grado al que están elevadas la y todas sus derivadas, o sea, la variable dependiente y todas sus derivadas, es 1.
Si están elevadas al cuadrado, alguna de ellas, la y o alguna de sus derivadas, ya no está cumpliendo con esta propiedad, ¿sí? Entonces, primero hay que revisar el grado al que está elevada la y sus derivadas. Si sí cumple con esto, bueno, entonces revisamos la segunda propiedad. La segunda propiedad es que la función g de x en este caso se está refiriendo a la que está igualada a la ecuación. O sea, una vez que dejas a la y a sus derivadas del lado izquierdo de la ecuación o del lado derecho, del lado que tú quieras, pero juntas a la y a sus derivadas, es decir, a la variable dependiente y a sus derivadas, lo que te queda del otro lado, que sea una función de x, porque está separando, o sea, y, variables dependientes, todas de un lado, y lo que te quede del otro lado en función de x, esa va a ser tu g de x, tu función g de x. Entonces, esta función, en términos de x, y cada una de las funciones que acompañen a la variable dependiente y a sus derivadas, tienen que depender solo de x. Entonces, ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, esta de aquí. Si queremos comprobar si es lineal, bueno, primero hay que revisar la primera propiedad, la potencia de y de sus derivadas. En este caso, esta y está elevada a la 1, si cumple. Esta primera derivada está elevada a la 1, también cumple. Y esta segunda derivada también está elevada a la 1. Entonces sí cumple con la primera propiedad. Como sí cumple, bueno, podemos revisar la segunda propiedad. La segunda propiedad dice que la función a la que está igualada, en este caso 0, también puede ser una función de x. Fíjense, si 0 se multiplica por x a la 1. Aquí no vamos a poner 0 por x a la 1, pero bueno, también puede ser una función de x de esa manera. Entonces, la función a la que está igualada y todas las funciones que acompañen como coeficientes, o todas las funciones coeficientes que acompañen a las y a sus derivadas, deben de estar en términos de x. Aquí hay un 1 que está multiplicado por x a la 0. ¿Sí? Entonces sí está en términos de x. Aquí hay un menos 2 por x a la 0 también. Y aquí hay un 1 por x a la 0. Entonces este sí está cumpliendo. Este también cumple como una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Primero hay que revisar el grado de y de sus derivadas. Aquí hay un 1 como potencia. Aquí hay una primera derivada de y con respecto a x a la 1. Y aquí hay una tercera derivada de y con respecto a la x a la 1 también. Sí cumple con la primera propiedad. Por lo tanto, revisamos la segunda. La segunda propiedad dice que debe estar igualada a una función en términos de x. Esta sí está igualada. Puede ser en términos de x o una constante. Les digo la constante porque, bueno, aquí multiplicas la constante por x a la 0. Entonces sí está multiplicada por x. Bien, entonces está igualada a una función en términos de x. Esta es la g de x. Cada una de las funciones que acompañan a y a sus derivadas están en términos de x también. O son constantes, ¿sí? Aquí es una constante, si cumple. Aquí es una función en términos de x, si cumple. Y aquí también es una constante, hay un 1. Si cumple. Por lo tanto, esta ecuación diferencial cumple con las dos propiedades y la podemos clasificar como ecuación diferencial lineal, ¿sí? Ya el nombre completo sería una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, de primer grado, lineal. Ya tenemos las 4 clasificaciones. Y esta de aquí también sería una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, de primer grado y lineal, ¿sí? Y bueno, aquí en este primer ejemplo hace falta hacer un poco de ordenamiento, un poco de álgebra para dejar unidos estos diferenciales y que me estén diciendo que es la primera derivada de y con respecto de x, ¿sí? Pero esto lo vamos a hacer en los ejemplos, lo voy a hacer en los ejemplos, el desarrollo. Primero hay que acomodar esta ecuación diferencial mediante álgebra
y luego ya la podremos clasificar. Hay algunas ecuaciones que no son directas, precisamente como esta, no son directas de clasificar, sino que antes hay que hacerles un preproceso para poderlas identificar. Bien, y ahora vienen ejemplos de ecuaciones que son no lineales. Acá. Aquí ya quedaron de un lado la y y sus derivadas, es decir, la variable dependiente. Y el coeficiente, aquí ya no está cumpliendo con la segunda propiedad, si se fijan. El coeficiente que acompaña a la primera derivada de y es una función en términos de y. Entonces, esto inmediatamente le quita la linealidad y la vuelve no lineal. También dice término no lineal, función no lineal de y, cuando está involucrado aquí en el argumento la y, ¿sí? Si esto fuera seno de x y ese seno de x estuviera multiplicado por y, sí estaría cumpliendo. Pero en este caso, como la y está como argumento del seno, de la función seno, entonces ya no cumple. Bien. El término no lineal, la potencia diferente de 1. Este de entrada, aquí en la y está al cuadrado. Ya no está cumpliendo con la primera propiedad que nos pide. Y al no cumplir con la primera o con la segunda o con ninguna de ellas, entonces es no lineal esta ecuación diferencial.